El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Así dice la palabra de Dios de Génesis, capítulo 17, versos 1 al 14. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: Cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Hasta aquí la lectura de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos también con tu Espíritu Santo a entenderlo. Señor, no queremos depender de un mero humano para explicarnos este pasaje. Sabemos, Señor, que cada ser humano tiene pecado en su vida. Sabemos que podemos fallar y fallamos todos los días. Entonces, más bien te rogamos, Padre, que tú hables a nosotros, a cada persona aquí presente, incluyéndome a mí, de tu palabra. Háblanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que podamos ser y entender lo que es tu palabra y practicarlo en nuestras vidas y tener la seguridad y las promesas que nos das en estas Escrituras. Guíanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar tu palabra, porque te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Todavía me acuerdo todos los detalles. Mi enamorada Alicia vino a conocer a Perú por primera vez, a visitarme, y yo tenía un plan. Tenía todo listo. Mis amigos habían coleccionado cientos de latas vacías y los habían colocado en un cerro ahí en Ayacucho para formar unas letras gigantes. Después de haber formado las letras, lo llenaron de querosene y trapos y esperaron que cayera la noche. Llegó la hora indicada y la llevé a mi Alicia a una montaña pequeña que servía como un mirador perfecto. Sonó el cohete, la señal que todo ya estaba listo, y le hice voltear
Y ahí en las montañas, en letras de fuego, decía, cásate conmigo. Cuando Alicia se dio cuenta lo que estaba pasando, se volteó y estuve de rodilla con un anillo en mi mano. Nunca en toda mi vida he estado más nervioso que en ese momento. No podía hablar, me salía gallitos al tratar de decir las palabras, Alicia, Anne, escriban, ¿te casas conmigo? Lo que hice en esa noche fue darle a mi enamorada un anillo y una promesa de compromiso. El anillo representaba para nosotros una promesa de matrimonio, una promesa que nos casaríamos. Y si nos casamos después, pero no inmediatamente. Nos casamos después de 9 meses de espera. Y por si acaso, para una pareja joven y comprometido, parecía una eternidad esos 9 meses. En la Biblia es muy común ver que Dios compara su relación con el pueblo de Dios, con la iglesia, como la relación de un novio y una novia. Dios nos muestra que Él tiene un amor muy profundo hacia nosotros, que nos demuestra a través de señales, a través de promesas y a través de señales de pacto. Y al estudiar la vida de Abraham en estas últimas semanas, hemos visto que desde su inicio, con su relación con Dios, el Señor le ha estado mostrando sus intenciones muy claramente. Dios no juega con la vida de Abraham, le habla directamente de sus intenciones. Y Dios le ama a Abraham y quiere hacer un pacto con él. Él quiere bendecirle con posesiones, con descendientes, con naciones, y Él quiere ser su Dios. Y así como yo le ofrecí un anillo a mi esposa como señal y casi como un tipo de garantía de un futuro matrimonio, Dios también nos ofrece una señal y garantía a Abraham y a nosotros de un futuro matrimonio, un futuro bendición y futuro descendencia. Y es aquí en Génesis 17 donde vemos las evidencias de esta señal que Dios le da a Abraham. Es una señal que representa una realidad mucho más profunda que la señal. Vemos juntos las páginas de las Escrituras. Miren los primeros versos del capítulo 17. Verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Aquí Dios está haciendo algo más. Está revelando que va a confirmar su pacto con Abraham por medio de una señal. ¿Pero qué señal sería esta? En el verso 11 vemos que es la señal de la circuncisión. Verso 11 dice: circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados. Y ahora miren el verso 13. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Con estas palabras, Dios establece con Abraham y con su descendencia de Abraham la señal de un pacto eterno, un pacto para siempre. Ahora, para ese entonces, si se acuerdan, Abraham tenía 99 años. Cuando el Señor primero se apareció a Abraham, ¿se acuerdan cuántos años tenía? 75 años. Y en ese entonces le había prometido a Abraham una herencia y una descendencia. Ya habían pasado 24 años y Dios le sigue mencionando sus promesas, pero esta vez dice que confirmará su pacto con Abraham de una manera diferente, con una señal.
Seguramente supongo que era difícil para Abraham creer estas palabras. Las Escrituras no nos dicen claramente, pero podemos deducir de lo que hemos leído en los últimos capítulos que esperar 24 años para una promesa prometida por el Señor sería algo difícil que esperar. Miramos el capítulo anterior de la semana pasada cuando predicó el pastor Natán. En el capítulo 16, Abraham decide tomar las riendas de su propia vida. Ya no quiere esperar en las promesas de Dios y él decide manejar su propia vida y decide tomar la esclava de su esposa, a una esclava llamada Agar, para usarla como madre sustituta de su herencia. Tan impaciente, tan desesperado estaba Abraham de tener hijos, que llegó a este extremo de tener hijos por medio de su esclava. Qué terribles consecuencias enfrentaría después. Qué horror. Y Dios le dice claramente a Abraham después de este hecho, que el bebé que estaba en la vientre de esta mujer sustituta a su esposa no será el heredero prometido. Y ahora en el pasaje que leímos hoy, vemos que 13 años han pasado desde el nacimiento de su bebé, Ismael, y todavía no había llegado el hijo prometido por Dios. Seguramente las dudas de Abraham ya habían llegado a un colmo. Pero sin embargo, Dios le sostiene. A pesar de la realidad que está experimentando Abraham, Dios le da la fe que necesita. Y Abraham recibe un nuevo nombre. Ya no será Abraham, un nombre honrado, ahora es Abraham, que significa padre de muchos. Y le dice que con esta señal él será padre de naciones e incluso de reyes. Las cosas están por cambiar por Abraham. Pero ¿qué significado tiene esta nueva señal del pacto? ¿Qué significa esta cosa de la circuncisión? ¿De qué se trata? Desde el momento que hemos llegado nosotros a Arequipa, me he dado cuenta que todos tienen opiniones diferentes acerca de muchas cosas. Y una de las cosas en cuanto a las cosas de la iglesia, en cuanto que la gente tiene muchas opiniones, es acerca del tema de bautismo. Todos tienen una opinión y todas las opiniones son muy precisas y firmes. Algunos piensan que el bautismo salva. Otros piensan que el bautismo solamente debe ser para adultos que creen. Y otros piensan que los bebés no deberían ser bautizados. Sin duda es un tema muy importante, pero también es un tema que ha causado bastante división entre las iglesias. Y es por eso que es importante ver lo que la palabra dice al respecto. ¿De qué se trata el bautismo? ¿De dónde viene? Y quizás estás preguntando por qué están hablando del bautismo si estamos hablando de Abraham, que nació y vivió 2000 años antes. Pues interesantemente, aunque Dios establece este pacto con Abraham 2000 años antes de que Jesucristo instituyó el bautismo, vemos que este pasaje que estamos estudiando hoy es clave para ayudarnos a entender el pasaje que viene 2000 años después. Un poco mejor, nos ayuda a entender un poco mejor de lo que se trata esta idea del bautismo y qué relación tiene con la circuncisión. Como mencioné, hay muchos puntos de vista en cuanto a la práctica del bautismo en las iglesias, pero una cosa tienen en común casi todas las iglesias. Todas las iglesias saben que el señal del pacto de circuncisión, dado aquí en este capítulo que acabamos de leer, es reemplazado por el sacramento del bautismo en el Nuevo Testamento. Ven la conexión entre circuncisión y bautismo. En otras palabras, todo estudiante serio de la palabra de Dios sabe sin duda, entiende que hay una relación entre circuncisión y bautismo. En otras palabras, en la venida de Jesucristo, bautismo tomó el lugar de la circuncisión como señal del compromiso que Dios tiene con su pueblo. Ahora ya no es cortando el prepucio
del órgano masculino ahora es ampliado no solamente para los judíos, ahora es para hombre y para mujer. Ahora no es solamente para judíos, es para judíos gentiles de todas naciones, de todos lugares, por medio del bautismo. Y es por esta razón que hoy tratamos también esta fundación de la práctica que tenemos hoy en día. Quizás has llegado a ver un bautismo en una iglesia donde ponen agua sobre la cabeza de un niño, sobre un creyente adulto que confiesa su fe, y lo hacen en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Alguna vez quizás se han preguntado de dónde viene esta práctica? Pues esta práctica, como les voy mencionando, se llama bautismo y es la nueva señal en el Nuevo Testamento establecido por Jesucristo en Mateo 28. El pueblo de Dios ya no tiene como señal del pacto la circuncisión, pero más bien bautismo es la nueva señal del pacto con Dios. Y como mencioné antes, hay mucha discusión y mucho debate acerca de este tema, por lo que es, en mi punto de vista, una falta de conocimiento. Entonces vamos a tratar de aclarar un poco esta confusión que existe en tantas iglesias. Primera confusión es esta. Y es quizás la confusión más creída por toda Sudamérica. Y es la idea de que el bautismo nos salva. Muchas personas piensan que el bautismo salva. Podemos imaginar el escenario quizás en una película o quizás lo hemos visto personalmente, donde un líder religioso está corriendo al hospital porque alguien está por fallecer. Y en ese momento echan agua sobre el que está muriendo para bautizarle, pensando que en ese momento pueden lograr salvarle. Pero este concepto no se encuentra en las Escrituras. Esta persona que nunca ha conocido a Cristo no puede ser salvado simplemente por poner agua en su cabeza. Este concepto de que el bautismo nos salva no aparece en la Biblia en ninguna parte. El pensar que de alguna manera un poco de agua bendita puede salvarte de las llamas del infierno está completamente equivocada. Es herejía pensar que hay otra manera de poder salvarte aparte del Señor Jesucristo y la fe en Él. Si es que el bautismo pudiera salvar a alguien, entonces cerramos las puertas de la iglesia y dejamos de predicar, dejamos de obedecer la palabra de Dios y simplemente compramos bastante de esta agua bendita para poder salvarnos. Obviamente, esta realidad no es un concepto que se encuentra en las Escrituras. Y es una forma muy peligrosa de pensar, una forma de pensar que te lleva hacia la condenación. Esa es la confusión 1, que el bautismo te puede salvar, pero hay otra confusión. Y es quizás la segunda confusión más creída en Sudamérica. Y esta es la enseñanza de que el bautismo es lo opuesto de lo que acaba de escribir. El bautismo no es para la gente que no cree, es solamente para los que definitivamente creen en el Señor Jesucristo. Y solamente ellos, y no los niños, no los bebés, pueden ser salvados. Nunca se debería de administrar, ellos dicen que nunca deberían administrar el bautismo a una persona que no ha podido confesar con la boca una confesión creíble acerca de su fe. Esta idea tiene quizás su raíz en la intención de cuidar la administración de este sacramento sagrado. Es sagrado, no se debería de mal usarlo. Pero fallan al tratar de protegerlo tanto que excluyen a algunas personas que deberían de tener el bautismo. Y también falla porque hay personas, uno no puede saber si una persona está fingiendo creer en Cristo Jesús. Y son bautizados a veces los que fingen y en realidad no creen y no son cristianos. Entonces, estos son quizás dos de las confusiones más comunes. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? Lo que enseña la Biblia acerca del bautismo, como mencioné, viene del Antiguo Testamento. Viene del pasaje que nosotros estamos estudiando hoy. Empieza en el tiempo del Antiguo Testamento, en la vida de Abraham, y se enfoca en la señal del pacto del Antiguo Testamento. Empieza con esta idea de la circuncisión. Y esta señal del compromiso que Dios hace con Abraham viene después. No sé si se han dado cuenta.
Pero esta señal que Dios le da a Abraham viene después de que la Biblia declara que Abraham creyó en el Señor. Porque 2 capítulos antes, en Génesis capítulo 15, verso 6, dice que Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. En otras palabras, Abraham ya era salvo. Ya creyó en el Señor, puso su fe en Él. Y después de ese acto, Dios le da una nueva señal que es la circuncisión. Este versículo nos muestra que ciertamente Abraham ya era considerado hijo de Dios. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 4:11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, hablando de Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. La circuncisión simplemente era un sello de lo que ya tenía Abraham. Pero ahí no termina la cosa. Abraham, aunque ya era salvo y justificado delante de Dios, ahí no termina la señal. El Señor dice aquí en el verso 12 y 13, esta señal será para Abraham y para sus hijos y para todos los varones de su casa. No importaba si eran esclavos o hijos propios, todos necesariamente, sin excepción, tenían que recibir la señal del pacto con Dios. Entonces, ¿quién recibía la señal de Dios? ¿Solamente el que creía? No, también los hijos de Abraham, su familia, todos sin excepción, dice. Incluso el verso 14 dice que todo el que no recibe esta señal del pacto sería eliminado de su pueblo por quebrantar su pacto. Tan serio era este mandato, este pacto, que serían excluidos y eliminados del pueblo de Dios por quebrantarlo. Este pasaje, el fundamento para el bautismo, claramente indica de que cuando el padre es circuncidado, también sus hijos serán circuncidados a los 8 días de nacidos. No había una idea de que ellos mismos tenían que primero confesar su fe para ser bautizados. No, eran circuncidados ahí mismo. Y para resaltar esto un poco más, usamos el ejemplo de Moisés. No sé si se acuerdan la vida de Moisés. Él tenía un hijo y no le había circuncidado de acuerdo a la ley. Y Éxodo 4:24 nos explica de que el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo a Moisés. ¿Por qué estaba, en Éxodo 4:24, por qué estaba el Señor a punto de matarle a Moisés? El pasaje no nos explica, pero quizás lo que sucede después sí nos explica. Su esposa de Moisés, Séfora, tomó un cuchillo de pedernal, dice, y le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso el Señor se apartó de Moisés, dice la Escritura. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Moisés no había obedecido a la ley de que tenía que circuncidar a su hijo. Moisés no lo había hecho y el Señor estaba a punto de matarle. Y su esposa Séfora tomó el cuchillo y circuncidó a su hijo. Y así solamente se salvó Moisés, porque ahí recién había obedecido los requisitos del pacto. En cuanto a la señal del pacto, hermanos, no hay opciones, no hay excepciones. No importa si eres Moisés, no importa si eres un profeta, no importa quién seas. Si tú tienes fe en el Señor, deberías recibir el señal del pacto. Y si tú recibes el señal del pacto, tus hijos también, sin excepción, deberían de recibir la señal del pacto. Y hoy en día esa señal es bautismo. Si tú eres creyente, si tú crees en el Señor Jesucristo como Salvador, deberías ser bautizado, tú y tu casa, tú y tus hijos.
Si me permiten, quiero regresar una vez más a la historia que les conté de mi compromiso con Alicia. ¿Sabían que ese compromiso que tuve con Alicia no se cumplió al momento de darle el anillo? No se cumplió cuando estuve de rodilla y ella me aceptó en la mano en matrimonio. Todavía 9 meses tenía que pasar antes de que seríamos una carne, que seríamos uno en matrimonio. Pero igual, ese anillo, ese compromiso, significaba algo muy importante. Y cuando yo le di ese anillo y ella aceptó mi pacto con ella, anunciamos a todo el mundo que ya no estamos en busca de pareja. Ella es mía, yo soy de ella. Y proclamamos que Alicia ya no está disponible. Le separé con ese anillo. Y aunque todavía no nos habíamos casado en ese entonces y no habíamos hecho votos de matrimonio, teníamos confianza y seguridad de que llegaría ese día en que se cumplirían ese compromiso. Y sería de bendición el cumplimiento de nuestro compromiso. Y saben que Dios hace esto con nosotros, con este señal del pacto. El Señor hace un compromiso con nosotros por medio de la circuncisión en el Antiguo Testamento y por medio del bautismo en el Nuevo Testamento. Nos dice, tú eres mío, ya te estoy apartando, te estoy separando, eres mío. Y un día recibirás todas las promesas que estoy haciendo. Y aquí en este capítulo vemos todas las bendiciones que Dios le da a Abraham y que son nuestros cuando nosotros también somos bautizados. Y aunque hoy nosotros y nuestros hijos gozamos en parte de la bendición de Dios, un día llegaremos a recibirlo en plenitud. Tenemos ahora confianza y la bendición de saber que un día recibiremos en total la bendición que Él nos ha prometido. Su pacto no es solamente para este mundo, es un pacto perpetuo, dice nuestro pasaje. Su pacto es mucho más grande de lo que tenemos ahora. Es eterno, es perpetuo. Su compromiso con nosotros es para siempre. Y el Señor no solamente nos ama a nosotros, ama también a nuestros hijos. Ellos también son partícipes de ese pacto. Es por eso que oramos por ellos, es por eso que le enseñamos. Y es por eso que cuando son bautizados aquí, todos como iglesia nos comprometemos a orar por ellos, por esos niños. Oramos porque ellos necesitan confesar su fe en Él. No son salvados, son hijos del pacto, son bautizados. Y la idea es que oremos, que ellos algún día confiesen su propia fe. Para que un día cuando llegue nuestro novio Jesucristo y vuelve por nosotros, su novia iglesia, ese día será de bendición para nosotros. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese, seremos unidos al 100% con nuestro novio. No solamente en parte como lo estamos ahora, pero 100% en la eternidad. Cuando llegó esa fecha del 14 de mayo de 2005, cuando nos casó el pastor en esa iglesia, nosotros recibimos el gozo de haber recibido el cumplimiento del compromiso. Y ese día viene para nosotros, cuando nuestro bautismo se cumplirá, cuando estamos unidos 100% con Jesucristo, cuando Él vuelve. No solamente tenemos promesas aquí en esta tierra, hermanos. Así como Abraham tuvo promesas de la tierra de Canaán, Él tiene promesas de una tierra perpetua, una tierra celestial, un lugar renovado para Él. Y el Señor nos promete lo mismo. En ese día, cuando Él regresa, seremos partícipes de un pacto que no es solamente para aquí y ahora, pero es un pacto que nos servirá para toda la eternidad. Qué gran bendición, qué gran amor, qué gran misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tus promesas. Padre, no tiene significado, no tiene sentido en nuestras mentes la idea de que tú puedes prometernos cosas tan hermosas.
que nos puedas llenar de tu bendición cuando nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Señor, cada uno de nosotros sabemos que somos pecadores delante de ti, que si no fuera por nuestro novio Jesucristo, quien murió en la cruz para darnos su vida, para pagar nuestros pecados, para hacer nuestra circuncisión, Padre, nosotros no tendríamos la oportunidad de poder ser reconciliados contigo. No tendríamos esperanza de un pacto perpetuo, pero gracias a tu gran amor, no solamente nos amas como adultos, Señor, amas a nuestros hijos por medio de Jesucristo. Y te rogamos, Señor, por los hijos del pacto. Te rogamos por cada persona, Señor, que ha sido bautizado, Señor, que pueden llegar a cumplir, Señor, con su salvación, a creer en Cristo como Salvador. Y te rogamos también, Padre, por todos los que no te conocen, por todos los que, Señor, están viviendo solos, sin ti, sin tu esperanza. Dales, Señor, la fe para poder creer y también para abrazar esa fe y esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.